vamos a estar atentos a este tiempo. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante y es de parte de Dios para la Iglesia de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Y lo hemos titulado Hablemos con un corazón puro y palabras cuidadosas. Amén. Está titulado Hablemos con un corazón puro y palabras cuidadosas. Mis hermanos y hermanas en Cristo, recordemos que tenemos que de lo que tenemos en nuestro corazón como personas cristianas, eso hacemos, eso decimos, eso sentimos y eso damos. Así es. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que tenemos en nuestro corazón. Así es. La enseñanza de hoy está en la carta de Santiago. Esta carta fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, probablemente antes del año 50 después de Cristo. Santiago fue un líder de la iglesia en Jerusalén y le escribe a los cristianos judíos del primer siglo que vivían en comunidades gentiles fuera de Judea. Veamos lo que nos dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 26, allá para los hermanos que nos apoyan con las citas bíblicas. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Vuelvo y te lo repito. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Santiago nos recuerda que la forma en que hablamos a los demás debe reflejar que somos un hijo o una hija de Dios. Amén. El buen lenguaje es aquel que edifica, que anima y que elogia a los demás. Todo esto invita al Espíritu Santo a morar con nosotros, invita al Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Entonces, tengamos cuidado con el lenguaje que vamos a usar o que estamos usando, si edifica, si anima y si tiene amor por los demás. No importa cuán espirituales creamos ser, todos debemos cuidar o controlar nuestra manera de hablar de una manera más eficiente o diligente. Nuestro vocabulario como creyentes forma parte de nuestro testimonio. Amén. Qué feo sería que el hombre creyente o la mujer creyente sea el de peor vocabulario en el lugar donde esté. Creo que no da buen testimonio de lo que Cristo quiere que demos. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto de lo que es el lenguaje. Amén. Todo lo que Adolfo ha compartido con ustedes, que comienza en la carta de Santiago en el capítulo 1 versículo 26, todo esto nos lleva a Santiago capítulo 3 del versículo del 1 al 12. Lo repito para los que están escribiendo. Santiago capítulo 3 versículo del 1 al 12. Y dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Así es. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca.
Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Amén. Amén, amén. Entonces recordemos lo que estaba leyendo mi amada esposa en el versículo 1 de este capítulo 3 de Santiago. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Amén. Y siempre te hemos predicado, te hemos recordado de que tener ciertas funciones dentro de la iglesia de Cristo nos trae más responsabilidades. Y fíjate que aquí está diciendo que el que enseña será juzgado de una manera más estricta. Entonces, si queremos enseñar, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener una responsabilidad mucho mayor. La enseñanza era una profesión de gran valor y respeto en la cultura judía. Muchos judíos que se habían convertido al cristianismo quisieron ser maestros. Santiago advirtió que aunque es bueno aspirar a enseñar, la responsabilidad es muy grande, porque sus palabras y ejemplo afectan la vida espiritual de los demás. Así que guarda eso en tu corazón. Si yo quiero ser un maestro, debo tener mucho cuidado de mis palabras y de mi ejemplo, porque eso puede afectar la vida espiritual de los demás. Y nosotros tenemos responsabilidades delante del Señor con su iglesia. Amén. Entonces, queremos enseñar, es bueno, sí es bueno, pero también es bueno que tengamos en cuenta que podemos afectar a alguien, incluso a veces sin intención, pero podemos afectar a alguien espiritualmente. Así es. Si usted enseña o dirige, ¿de qué forma está afectando su ejemplo a quienes usted guía? Siempre preguntémosle al Señor y digamos lo que Él nos ayude a ser buenos maestros, a dar buenas enseñanzas, a preguntarle si lo que estamos haciendo está afectando de manera positiva a los que nos siguen, a los que nos escuchan, si estamos edificando a esa persona que nos escucha, si estamos afianzando espiritualmente en la palabra de Dios a esa persona que nos escucha. Responsabilidad tenemos. Si yo enseño o dirijo, ¿de qué forma está afectando mi ejemplo a quien yo guío? Esa es mi pregunta. Si yo enseño, ¿estoy haciendo bien mi labor? ¿Estoy enseñando bien? ¿Estoy enseñando con amor? ¿Estoy edificando? Amén. Estamos llamados a edificar. No a destruir. Entonces, como iglesia y como maestros debemos tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén. Y si no lo estamos haciendo o no lo tenemos, pidámosle perdón al Señor y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos levante, nos fortalezca y nos dé ese amor por la iglesia de Cristo. Amén, amén. Tenemos mucha responsabilidad con la iglesia de Cristo y tenemos mucha responsabilidad con nuestro Padre Celestial. Amén. En el versículo 2 y 3 leemos nuevamente: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Entonces, hay que tener en cuenta que es importante tanto lo que decimos como lo que no decimos. Debemos pedirle al Señor mucha sabiduría para decir las cosas y debemos pedirle al Señor mucha sabiduría incluso para no decir las cosas. A veces conviene decir, a veces conviene no decir. Que el Señor nos ayude en ese aspecto. La apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no se debe decir. Y a veces pecamos por imprudentes. Así es. Hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, que nos dé mucho discernimiento en ciertas situaciones para hacer incluso exhortaciones en el amor de Cristo,
No somos perfectos, mira que la palabra dice que cometemos muchos errores. Como personas, como carne cometemos muchos errores, somos pecadores Por naturaleza. por naturaleza. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa parte de pedirle al Señor mucha sabiduría y mucho discernimiento para saber decir las cosas y a veces para callar en ese momento y tener otro momento mucho más adecuado, mucho más acorde Así es. para hacer ya sea la felicitación o la exhortación. Nosotros como maestros, nosotros como servidores en la obra del Señor, debemos estar preparados para ambas cosas, para que nos digan lo estás haciendo bien o para que nos digan en el amor de Cristo debes corregir en esto. Porque si estamos fallando, alguien tiene que decírnoslo, ¿cierto? Pero qué bueno que nos lo digan para edificar, más no para destruir. Amén. Que esa crítica, que esa observación, que esa exhortación sea para edificar, no para acabar. Nosotros no estamos llamados a destruir a ningún creyente, estamos llamados a edificar, Amén. a fortalecer en el Señor. Algunos ejemplos del uso incorrecto de la lengua incontrolada incluyen la murmuración, el menospreciar a otros, las palabras manipuladoras, la adulación, la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, los insultos y la mentira. Dios nos guarde como creyentes de tener esto en nuestro vocabulario. Así es. Y si lo tenemos, mi amado hermano, te pido que renunciemos a ese vocabulario, que le pidamos al Señor que sane nuestra boca, que sane nuestra lengua, que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Nuestra lengua es rápida y nuestro pensamiento aún más. Y si tenemos conectado el pensamiento con la lengua sin ningún filtro, podemos cometer muchos errores, mis amados hermanos. Dañar vidas. Podemos dañar vidas, podemos dañar ministerios, Exacto. podemos dañar nuevos creyentes, podemos dañar a esa persona que ya viene con su corazón hecho nada en el mundo y se lo machacamos acá en la iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo estamos llamados a mostrar el amor de Cristo, A tener misericordia. a tener misericordia, amén. Antes de hablar siempre debemos hacernos estas preguntas. ¿Es verdad lo que quiero decir? Nosotros debemos cuestionarnos antes de hablar. ¿Es verdad lo que yo quiero decir? ¿Es necesario decirlo? ¿Es agradable delante de Dios y va a ser agradable para aquella persona lo que le voy a decir? Ahora recordemos lo que dice el versículo 4 y 5 del capítulo 3 de Santiago. El versículo 4 dice: también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. El versículo 5 dice: de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Santiago, en esta carta, suministró varias analogías que muestran cómo la lengua, a pesar de ser tan pequeña, tiene el poder para controlar a toda la persona completa e influenciar a todos los aspectos de su vida. Fíjense cómo tan pequeña este miembro del cuerpo tiene poder para impactar en una vida y para influenciar, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado de qué hablamos, Amén. cómo lo decimos, cómo nos dirigimos o cómo expresamos o cómo le llamamos la atención a aquel hermano en Cristo, o cómo no debemos criticar directamente o acusar directamente, sino con buenas palabras, exhortar. La palabra nos llama a exhortar con amor, porque Dios no nos llama y nos juzga para edificar. Dios no nos llama a decirnos y a insultarnos, ¿verdad? Y a
a que nosotros llegamos a la presencia de Dios. No, tú no vienes porque no. Entonces, en el versículo 6 leemos, y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Una lengua mal usada trabaja para el enemigo. Recuerden esto. Una lengua mal usada trabaja para el enemigo, no para Dios. Santiago compara el daño que puede causar la lengua como una llama de fuego. Esto puede propagar una destrucción con rapidez, o como el humo que le acompaña a esa palabra puede entrar y arruinar todo a su alrededor. Fíjense que no tan solo el fuego hace daño, el humo también. Y hay veces nos dirigimos con palabras que dañan a aquella persona, que son como fuego que las consume, pero el humo que también lleva también daña las vidas que están alrededor. Entonces, ¿por qué? Porque contaminan todo. El humo, cuando alguien está o hay un incendio, el incendio quema a la persona, pero el humo asfixia a una persona. O sea que la lengua, si es como un fuego, también puede matar de asfixia a una persona, porque no tan solo es la palabra, sino cómo la expresas, cómo te diriges o cómo le dices a aquel hermano con una palabra grotesca que en vez de edificar y hacer que esa vida crezca en los caminos del Señor, la aplastas, la vuelves añico, la vuelves nada. Como decía Adolfo, dañas una vida, dañas un ministerio, dañas lo que Dios había pensado hacer con aquella persona. Entonces, Santiago dice que la fuente de la maldad en la lengua tiene su origen en el infierno mismo. Esas palabras mal usadas que vienen acompañadas de ese humo salen del mismo infierno para aplastar, y somos utilizados hay veces para dañar grandes ministerios en la casa del Señor. Recuerda, una lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás utiliza el mal uso de la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos y volverlas enemigas. Y si permitimos que Satanás utilice nuestro mal lenguaje, eso puede llegar a ser un peligro para la iglesia de Cristo. Y esa iglesia es la que está aquí en la tierra. Esa iglesia somos tú y yo. Amén. Entonces debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que sale de nuestra boca, ya que puede terminar dividida completamente una iglesia. Fíjense lo que provoca una mala expresión, una palabra que daña, que no edifica, una palabra que no exhorta con amor. En esta carta, cuando la estábamos estudiando, yo decía, gracias Dios, porque muchas veces nos levantamos con circunstancias que estamos viviendo nosotros mismos en el entorno de nuestro hogar o en el entorno donde vivimos, y quizás llegamos a la casa del Señor cargados, y hay veces nos dirigimos grotescamente a un hermano, o aquel hermano espera que tú le digas, lo hiciste bien, felicidades, o quizá, hermano, gracias, pero no, siempre de pronto hay un señalamiento, estás mal, no lo debiste hacer así. Quizás usamos palabras bruscas
O quizás vemos aquel hermano que está haciendo algo malo y no llegamos a exhortarlo con amor, sino llegamos a señalarlo, llegamos a murmurar de él con otros hermanos. Y en vez de edificar esta vida, lo que estamos es empujándola a que se vaya de la iglesia. Entonces debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con todo lo que sale de nuestra boca. Algo que decía mi esposa Mileni es muy cierto. En la unidad en la iglesia de Cristo es indispensable vivir en coinonía, vivir en armonía. Y para que eso se dé un 100%, debemos tener nuestra lengua refrenada, nuestra lengua controlada. Amén. Difícil, sí es difícil. Nos ganan los pensamientos, nos ganan las emociones, nos gana la carne. Así. Pero el Señor también nos recuerda que Él nos puede ayudar y más adelante Amén. vamos a ver cómo nos puede ayudar. Amén. Entonces, si tenemos esa falencia en nuestra lengua que es rápida, veloz, dañina, como le decía yo a mi esposa antes de conocer a Cristo, lo que yo no hago con la mano lo hago con la lengua y hasta peor. Y me ufanaba de eso. Yo era tremendamente dañino con mi lengua. Yo te podía decir lo que más te hería a ti y yo quedaba tranquilo. Cuando conozco al Señor, que leyendo estas cartas decía del mal lenguaje, del refrenar la lengua, ya es diferente. Yo no puedo hacer lo mismo ahora. Ya yo le rendí esa parte al Señor y el Señor me ha ido puliendo, me ha ido puliendo, me ha ido puliendo. ¿Por qué? Porque si yo acepté a Cristo y tenía un lenguaje bastante fuerte para tratar a las personas, se debe ver una transformación con Cristo en mi vida, ¿cierto? Ya no debo usar ese lenguaje vulgar, ese lenguaje agresivo, ese lenguaje ofensivo. Ya tengo que medir mis palabras, tengo que pensar lo que voy a decir y ahí quizás donde está la falla. No pensamos muchas veces lo que vamos a decir. Y después que lo decimos, no, yo puedo ir a pedir perdón. Más adelante vamos a ver algo de eso. Entonces, las palabras necias y odiosas son muy peligrosas dentro de una congregación. Pueden acabar una congregación fácilmente. Mira, si nosotros como iglesia no controlamos nuestra lengua, vamos a tener no una congregación, sino un club de enemigos. Así es. Un club de enemigos ocultos. Un club de enemigos que se van a alegrar de que te vaya mal. Y no es la idea. Nosotros estamos llamados a crecer como iglesia unidos. Como siempre he dicho yo, el crecimiento debe ser interministerial. Esa palabra interministerial es clave. Todo servidor que esté en diferentes ministerios debe trabajar en pro de uno solo, que ese Amén. es Jesucristo, la iglesia Amén. de Jesucristo. Y muchas veces el tener una mala lengua, una lengua peligrosa, venenosa, como dice acá, destruye, mengua, divide. Y el enemigo es feliz cuando la iglesia se divide, si no lo sabías. Cuando somos instrumentos del enemigo para dañar y dividir, el enemigo brinca en un solo pie. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace fuerte la unión en Jesucristo, la unión en su palabra, la unión en su Espíritu Santo y la unión en nuestro Padre Celestial. Amén. Si estamos fuera de esa unión, estamos dando papaya, como digo yo. Entonces, como creyentes, estamos llamados hoy a cuidarnos de esas palabras, de ese vocabulario odioso, peligroso, dañino, porque eso lleva a destrucción y podemos hacer mucho daño, mi hermano, mucho daño a personas que se lo pueden llevar incluso a pecho. Yo a veces le digo, Señor, perdónanos porque a veces hacemos cosas peores que la gente del mundo, siendo ya creyentes. Me incluyo, no me estoy sacando del paquete. Como creyentes a veces hacemos cosas peores que el que no tiene a Cristo en su corazón. Así es. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el llamado hoy, la exhortación que el Señor nos hace hoy, es que debemos tener cuidado con lo que decimos, pensamos, con todo lo que decimos y con todo lo que pensamos. Y que no ofendamos a nadie, que
que porque yo ofendo ahora y después pido disculpas, no. Entre menos motivos para pedir disculpas tengamos, mejor. Así es. Más armonía, más amor, Más más unidad. amistad, más unidad. Yo me alegro de que te vaya bien en lo que tú estás haciendo, tú Así te es. alegras que me vaya bien en lo que estoy haciendo. Si yo te veo, tú me ves que estoy mal, me llamas en amor o te llamo en el amor de Cristo. Mi hermano, por aquí vamos mal, mira a ver si de pronto por acá. Y no nos molestemos, porque yo te digo algo. Quizás molesta cuando nos llaman la atención grotescamente. Pero si nos llaman la atención en el amor de Cristo para edificarnos y ayudarnos a corregir, te aseguro que de nuestra boca va a salir es un gracias. Así es. Gracias mi hermano, gracias mi hermana por hacerme ver lo que no había visto. Trataré de corregirlo, trataré de tenerlo en cuenta. En ese sentido, a mí me gusta, yo siempre le digo a los varones, a mí me gusta mucho que me digan de frente lo que estás sintiendo. No te quedes con nada en tu corazón. Si tú sentiste que te ofendí, si tú sentiste que te menoscabé, si tú sentiste que te humillé, yo te agradezco que me lo digas enseguida. Y me lo digas en el amor de Cristo. Y te aseguro que yo te voy a decir, gracias mi hermano, gracias por hacérmelo ver. Como también yo puedo hacerlo hacia ti. En el amor de Cristo, decirte mi hermano, bien, excelente, pa'lante. O decirte mi hermano, ojo, cuidado. Y no nos tenemos que molestar cuando nos decimos las cosas con amor, amén, porque eso va a ser beneficioso para nosotros y beneficioso para la iglesia de Cristo. Amén, amén. Porque va a haber amor, va a haber respeto, amén. Amén. Va a haber ese cuidado de que tú no caigas. Qué hermoso es que nosotros como hermanos estemos atentos al otro hermano o la otra hermana a que no caiga. Amor, en la familia estamos llamados como hermanos a cuidarnos los unos a los otros. Amén. Entonces en la iglesia de Cristo también estamos llamados a eso, a cuidarnos los unos a los otros. Si este hermano se cayó, ¿verdad? Levantarlo con amor, sanarle sus heridas. No, ay, pero está bueno, mira cómo, porque te caíste, porque mira cómo caminas. No. Bonito es acercarse a ese hermano, ayudarlo a levantar, sanarle sus heridas. Nosotros estamos llamados a eso. Y así va a haber una congregación unida, una congregación en donde no va a haber envidia, una congregación en donde va a crecer unida. Yo me alegro de tu crecimiento, tú te alegras de mi crecimiento. Eso es a lo que estamos llamados en esta exhortación de esta palabra. Así es, y tenemos que estar atentos los unos de los otros y crecer juntos. La idea es que todos crezcamos, porque hazte tú que somos como un barril. Sabes que el barril está compuesto por varias tablitas que se unen, se amarran, se aprietan y hacen su función de retener lo que le echamos adentro, ¿cierto? Pero si como iglesia tenemos una tablita más larga que la otra, todo lo que el Señor eche ahí se va a salir por esa tablita que está más rota, que está más dañada, que tiene esa fuga. Entonces, estamos llamados a trabajar en unidad, a trabajar en equipo. Estamos llamados a crecer y a cuidarnos de esa lengua ligera, como le digo yo, de esa lengua veloz, de esa lengua que no mide consecuencias para hablar. Y debemos recordar que todo eso puede traer perjuicio para nosotros mismos incluso. Si nosotros no tenemos ese lenguaje rendido al Señor, eso va incluso en perjuicio de nosotros. Si nosotros no controlamos nuestra lengua, no le pedimos ayuda al Señor a través de su Espíritu Santo para que nos guíe a mantener ese lenguaje que agrada al Señor, te aseguro que los más perjudicados somos nosotros. Somos presa fácil para que el enemigo nos use, incluso aún en contra de nuestros hermanos en Cristo, aún en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, seamos instrumentos de Dios, no seamos instrumentos del enemigo. Mucho cuidado con eso, mi hermano. Sigamos con la lectura de Santiago capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Dice: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces,
pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. No te lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra. Te lo está diciendo Santiago a través de la inspiración del Espíritu Santo. Si ningún ser humano por su propia fuerza puede controlar la lengua, debe pedir ayuda al Espíritu Santo para tener control propio, porque solo Dios puede hacer esto con su poder y reducir el peligro que pueden provocar nuestras malas palabras. Lo que te decía ahorita, si tenemos falencia en nuestro vocabulario, si tenemos falencia en controlar nuestra lengua, el Señor nos está diciendo aquí, yo te puedo ayudar a través de mi Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirle esa área de nuestra vida al Señor y pedirle que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos redarguya de todo pecado, de todo juicio. Que el Señor nos ayude a menguar en esa área, que podamos tener la suficiente humildad de decirle, Señor, estoy fallando en esto y estoy haciendo daño a mi familia, a mi hermano en Cristo, a mi compañero de labores. Esto no aplica solamente en la iglesia de Cristo, mi hermano. Así es. O mi hermana. Esto aplica en todo nuestro entorno laboral, estudiantil, familiar, social, congregacional. Esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Recuerde que no estamos enfrentando esto solos. No lo vamos a enfrentar con nuestras fuerzas, vamos a enfrentarla con las fuerzas del Señor. Amén. Con la fuerza de su Espíritu Santo, que nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos, para que cuando seamos ofendidos recordemos el amor de Dios y no reaccionemos de un modo vengativo. Fíjate, el Señor nos está diciendo que si el Espíritu Santo está en nosotros, aún cuando nos ofenden, nos ayuda a no devolver la ofensa con venganza. Así es. ¿Nos ayuda a qué? A guardar silencio. Y eso es sabiduría de Dios. Cuando nos sentimos ofendidos, no responder en la carne, sino esperar el tiempo en el Señor. Como dice la palabra, el sabio ve el peligro y se aparta. Una mala discusión, una mala palabra mal dicha en un momento mal, puede generar una falla en nuestro testimonio, podemos explotar fácilmente. ¿Y quién se va a arrepentir más? ¿El que te lo dijo o tú que explotaste? ¿O yo que exploté? ¿Quién es más perjudicado? Nosotros, mi hermano. Entonces, no respondamos a las ofensas que recibamos con venganza, ni con odio, ni con que te voy a hacer más de lo que tú me hiciste. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Ni esa me las pagas. Ni esa me las vas a pagar, ni me voy a alegrar de que te vaya mal. Así es. Entonces, el Señor hoy nos está llamando para que tengamos mucho cuidado como iglesia de Cristo y no le abramos ese portillo al enemigo para que entre a través de nuestra lengua y de nuestro mal lenguaje, de nuestras malas actitudes. Entonces, mucho cuidado con eso, mi hermano. Cuando somos criticados, el Espíritu Santo sanará nuestras heridas para que no respondamos violentamente con nuestras palabras. Pidámosle al Señor que en esos momentos Él sea nuestro abogado. Amén. Que no nos defendamos con nuestras propias fuerzas ni respondiendo violentamente, porque yo te digo, mi hermano, toda acción tiene su reacción. Si yo acciono en un mal término, la otra persona quizás también está en un mal momento y me responde en un término peor. Y ahí es donde vienen los conflictos, las divisiones, los odios, el peligro para la iglesia de Cristo. Estamos llamados a mantenernos unidos en el amor de Cristo, a superar las diferencias en el amor de Cristo. Si tenemos diferencia con algún hermano o hermana en Cristo, no murmuremos. Así es. No señalemos, no juzguemos. Esa no es nuestra tarea. Yo no le puedo quitar lo que Dios hace. Eso es de Dios, eso no es mío. Amén.
Puedo hacerlo en mi carne, pero estoy pecando. No es mi función. Ni para vanagloria Ni para vanagloria del que lo haga. del que Amén. lo hace. Así es. Entonces, cuidémonos, mi hermano, cuidemos la iglesia de Cristo. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Ojo, no nos hagamos daño con una lengua rápida. Que la lengua que tengamos sea para glorificar al Señor, para honrar al Señor. Amén. Y para ayudar a edificar a nuestro hermano o hermana en Cristo. Leamos el versículo 9, dice: a veces, aquí habla de la lengua, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Amén. Fíjate, aquí dice que con la misma lengua que alabamos a nuestro Padre, otras veces maldecimos a quienes Dios creó a su imagen y semejanza. Cuidado con eso. Sin embargo, la lengua mal usada también desea el mal para las personas hechas a la imagen de Dios. Esto demuestra la hipocresía que muchas veces tenemos al llegar a Dios. Pues Dios nos está llamando a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Será que con palabras grotescas o con palabras mal usadas estamos O palabras burlescas. o porque a veces burlescas, sí, tomamos- o palabras que señalan, que acusan, que juzgan? Estamos siendo hipócritas porque estamos burlándonos, estamos señalando, estamos criticando a aquel hermano que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos con palabras que son motivadas por Satanás, hablamos con palabras que están llenas de amargura y envidia. Esta parte tenemos que tener muy pendiente. Fíjense, cuando hablamos con palabras que son motivadas por Satanás, hablamos con palabras que están llenas de amargura y envidia, ambición egoísta, deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden y maldad. Así hablamos cuando son palabras que son motivadas por Satanás. Pero cuando hablamos palabras que vienen de Dios, son muy diferentes, hermanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que hagámonos siempre esta pregunta: ¿mi lenguaje pertenece 100% a Dios? ¿Mi lenguaje es guiado por el Espíritu Santo? Siempre debemos ver que nuestro lenguaje no debe tener amargura ni envidia, que nuestro lenguaje no debe ser ambicioso y egoísta, que nuestro lenguaje no debe tener deseos terrenales, que mi lenguaje no debe tener pensamientos e ideas no espirituales. No debemos hablar con palabras desordenadas y con palabras llenas de maldad. Por esto, cuando hablamos palabras motivadas por Dios y su sabiduría, estas palabras están llenas de pureza, Amén. paz, consideración por el otro hermano, sumisión a Dios, palabras con misericordia, palabras con sinceridad, palabras con imparcialidad, palabras llenas de bondad y de amor por el prójimo como a ti mismo. Fíjense las palabras que vienen guiadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Vuelvo y se las repito: palabras llenas de pureza, llenas de paz, de consideración por el otro, de sumisión, de misericordia, de sinceridad, de imparcialidad, de bondad y de amor por el prójimo como a ti mismo.
¿Cuál de estos lenguajes refleja nuestra verdadera identidad? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál de estos lenguajes refleja mi verdadera identidad? Espero en el Señor que sea el lenguaje motivado por Dios y su Santo Espíritu. Amén. Porque en este lenguaje hay sabiduría de Dios. En los versículos 10 al 12 de este mismo capítulo 3 de Santiago, podemos leer lo siguiente. Dice la palabra en el versículo 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Acabamos de ver dos tipos de lenguaje. El que puede ser usado por Satanás para destruir y el que puede ser dirigido por el Santo Espíritu de Dios para edificar, levantar y redarguir. Entonces, ¿qué lenguaje podemos usar en nuestra lengua? A menudo nos desconcierta nuestro lenguaje contradictorio. A veces es correcto. ¿Será que el lenguaje que estoy usando es correcto y agrada a Dios? Pero en otras ocasiones uso el lenguaje que en ocasiones va a destruir y es violento. Debemos tener siempre en cuenta cuál lenguaje quiero hablar, por cuál lenguaje quiero dirigirme hacia los demás, porque estoy llamada a edificar, estoy llamada a levantar, estoy llamada a que aquel hermano o aquella persona se acerque más a Dios, o estoy llamada a alejar a esa persona de Dios, a destruirla, a destruir su ministerio, a destruir su vida, a sacarla de la iglesia. Así es, mi amado hermano, y para finalizar, te digo esto. Si le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude en este tema de refrenar nuestra lengua, el Espíritu Santo está ahí disponible para ayudarnos a sanar de adentro hacia afuera. Amén. Dios está dispuesto para ayudarnos a sanar desde adentro hacia afuera. Amén. Si se lo permitimos. Si somos conscientes de que estamos fallando en esta área, de que estamos pecando en esta área, lo más lógico y acorde a lo que el Señor nos enseña es que nos arrepintamos de eso. Pidámosle perdón al Señor si como iglesia estamos fallando en este trabajo que tenemos de refrenar nuestra lengua. Santiago ha sido muy claro, Santiago 3:1-12 ha sido muy claro. Y nos ha enseñado que el vocabulario que agrada a Dios, el vocabulario inspirado por Dios, siempre va a ser un vocabulario de amor, un vocabulario que edifica, un vocabulario que fortalece, Amén. un vocabulario que ayuda a crecer a su iglesia. Amén. Entonces vamos a estar del lado correcto, vamos a estar del lado de Dios y que nuestras lenguas la podamos sujetar para que sea solamente utilizada para bendecir, no para maldecir, para bendecir, para exhortar en amor de Cristo, para motivar a la persona que está con nosotros en las diferentes funciones que tenemos en la congregación, motivarlo, darle un gracias. Mira, como líderes en cualquier área de nuestra vida, laboral, social, del estudio, familiar, el dar gracias no nos quita ninguna autoridad ni poder. Al contrario, el dar gracias nos muestra lo humilde que somos. Y no te estoy hablando de humildad de dinero, te estoy hablando de humildad como persona. Cuando nosotros
reconocemos que estamos fallando en esta área de no refrenar nuestra lengua, debemos tener la capacidad de pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al hermano o a la hermana a la cual hemos ofendido y pedirle al Señor que nos ayude a crecer en ese vocabulario inspirado por Dios, ese vocabulario de amor. El vocabulario de amor agrada a Dios. Amén. Y estamos llamados a agradar a Dios. Así que si esta palabra de hoy te ha hablado, así como nos habló a nosotros, Amén. puedes colocarlo ahí en los comentarios, darle un gloria a Dios, darle un amén, darle un ayúdame Señor, lo Amén. que tengamos en nuestros corazones. El Señor nos conoce. ¿A quién vamos a engañar? Entonces, así como el Señor nos ha exhortado a través de esta palabra y le estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestros errores, nuestras fallas como creyentes, como servidores, incluso como líderes, que Él nos ayude en esa área, a edificar a su iglesia, a unir a su iglesia. Amén. Una iglesia unida en Cristo es una iglesia poderosa. Amén. 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 Así que no lo olvides. Entonces, este es el mensaje que teníamos para hoy. También te pido que coloques ahí en los comentarios tu petición de oración. Queremos orar todos como iglesia por esas necesidades que tienen nuestros hermanos. De verdad que la oración de una iglesia unida tiene poder. Amén. Llega a los oídos del Señor y hemos visto muchos testimonios, mi amado hermano. Hemos visto muchos testimonios donde Dios se ha glorificado en esas peticiones que hemos hecho como iglesia. Estamos bajo su voluntad, bajo su propósito y en fe somos obedientes a lo que la palabra dice. No dejen de orar, no dejemos de orar. Pidámosle al Señor que como iglesia nos ayude a sanar heridas, a sanar tristezas, a sanar todo aquello que nos haga menguar en la obra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén. De verdad soy un convencido de que la iglesia de Cristo unida es poderosa. Amén, amén. La iglesia de Cristo unida impacta naciones, impacta al mundo. Amén. A eso vino Cristo y a eso estamos llamados nosotros, a imitar a Cristo. Cristo aquí en esta carta de Santiago está revelado como el sanador de los enfermos. Si tenemos nuestro corazón enfermo por algo que hicimos o por algo que nos hicieron, yo creo que es el tiempo de pedirle al Señor que nos sane. Amén. Pidámosle al Señor que nos sane a nosotros por estar resentidos con lo que recibimos y que nos sane a nosotros por dañar a otra persona. Cada ovejita es muy importante para el Señor y al Señor le vamos a dar cuenta por cada ovejita que puso en nuestro camino. Amén. Y aún como lo decía Adolfo, esto no es tan solo para la iglesia, esto es en todos los ámbitos donde nosotros estemos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el área laboral, si estamos estudiando. O sea, esto no es tan solo para nosotros como congregación, sino para toda nuestra...